¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, Hola, buenas tardes, buenas noches. Hola Carla, estamos hoy día con Carla Bonafé. Ella es de España, es psicóloga como yo, de la Universidad de Valencia, y vamos a hablar de un tema bien interesante, ¿no? Vamos a hablar del autismo, del Asperger, del TDAH y todos estos trastornos del neurodesarrollo. Bien, Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. hola, muy bien, muchas gracias por invitarme a esta charla. Carla, comencemos con la pregunta de rigor. ¿Qué cosa es el autismo para entenderlo a cabalidad? Vale, el autismo es una condición del neurodesarrollo. Esto quiere decir que se produce mientras el cerebro se está desarrollando. Y lo que tenemos es una condición que afecta tanto a la interacción social como a la comunicación como al comportamiento, a esos tres bloques. Tienen que estar los tres bloques de alguna manera afectados para poder decir que tenemos un trastorno del espectro del autismo. En estos tres bloques lo que se sucede en mayor o menor medida, de una forma o de otra, porque cada persona somos distintas y Ujú. manejamos la información de una manera distinta, pero lo que se da son dificultades a la hora de comunicarse, a la hora de comunicar y a la hora de establecer relaciones sociales, un patrón de comportamiento un poco más restringido, con unos intereses muy cerrados y con unas conductas un poco más repetitivas y con cierta inflexibilidad. Es algo que no nos, digamos que no nos permite de alguna manera alternar o cambiar de una tarea a otra, así como así, de manera inesperada y un aumento o una disminución de la sensibilidad en alguno de los sentidos, en el auditivo, en cuanto a luces, en cuanto a Mm. texturas. Digo que son patrones que se repitan en todas las personas, cada persona tendrá más dificultades en unas áreas o en otras y las dificultades pueden ir variando mucho de una persona a otra, pero básicamente son dificultades en esos tres bloques. Ujú. Carla, y la pregunta siempre recurrente que te hacen las personas, me imagino a mí, que no soy el experto y usted que sí, ¿cuáles son los indicadores, digamos, de diagnóstico inicial para determinar? Porque lo que tú dices, desde mi ¿Mm? ignorancia, de que no soy un experto, bueno, si hay un chico, un niño con, digamos, retraimiento social, un déficit en el lenguaje, tenía una similitud con el autismo, ¿no? O sea, habría que ver qué otros signos o síntomas son, digamos, muy propios del autismo o para establecer un claro diagnóstico diferencial. Vale. A ver, cuando nos encontramos con niños muy pequeños, el primer signo de alarma salta desde la familia o desde los centros educativos, porque es donde el niño más se relaciona y es donde más fácil podemos ver algunas conductas. Sí que tengo que hacer una distinción entre niños con TEA y niñas con TEA, porque no se da en la misma forma. Y lo que pasa es que históricamente, igual que en cualquier caso médico o de la psiquiatría, siempre se ha estudiado sobre las conductas de los hombres y no las conductas de las mujeres. Entonces es muy distinto. ¿Cuáles son las cosas que observamos de un niño muy pequeño que nos pueden llamar la atención? Algo muy simple como alinear los juguetes. Un niño que desde pequeñito su juego consiste en coger los coches o coger cualquier cosa y ponerlos en fila, que le gustan mucho las cosas que giran o que se centra todo el rato de un objeto muy grande, se centra en las partes muy pequeñitas. Los niños, bueno, las personas con autismo tienen una dificultad para integrar la información, lo que quiere decir que les cuesta mucho ver algo en conjunto y tienden a fijarse en detalles muy pequeños. Entonces, niños que vemos que a lo mejor de un camión, de un coche, van solo a las ruedas, a girar las ruedas y se centran solo en ese juego, es un signo de alarma.
Mm. Niños que a lo mejor usan a los padres o a cualquier cuidador como si fuera un objeto a la hora para pedirle algo que le cuesta mucho pedir o señalar o compartir un juego o que utiliza a los adultos, nos coge de la mano cuando quiere algo y nos lleva hasta el sitio para nos utiliza, ¿no? Como un Como instrumento un para medio. conseguir lo que quiere en lugar de hacer una petición. Es también un signo que nos puede llamar la atención para pensar que podríamos estar hablando de un autismo. Eh, el retraso en la adquisición del lenguaje es algo Guaje. que es bastante evidente. Lo que pasa que, claro, el retraso en la adquisición del lenguaje está incluido en muchos otros problemas, pero bueno, esas cositas son Carlita, las que sí que nos pueden llamar la atención. y con respecto al contacto visual y el rechazo del contacto físico, ¿eso es cierto? ¿Eso se da? ¿No se da? ¿Es un rasgo diferencial? Sí se da, son cosas que llaman la atención. No se dan todos los niños, no se dan todas las personas, igual que hay niños con TEA que al contrario de lo que se espera, que es que rechacen la socialización, hay niños que desean la socialización. Lo que tienen es una dificultad a la hora de socializar. Ujú. Pero sí, sobre todo cuando son muy pequeñitos, que el rechazo del contacto visual, que cueste mantener una mirada, em, sí que es algo indicativo. Entonces, volviendo un poco, ahora se habla mucho de autismo, el TEA. Mm. ¿Ha aumentado? ¿Ahora se sabe más, la gente es más consciente? ¿Cuál sería la explicación de esta contundente alza, incremento, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Esto no solamente es Latinoamérica, Sí, España me imagino que también. sí. Yo no soy partidaria de pensar que hay mucho más autismo que antes. Y bueno, tengo algunos casos concretos que me ayudan a apoyar esta idea. Lo que sí que es verdad es que se sabe mucho más del autismo, se conoce mucho más, hay mucha más formación, todas las personas que están en el ámbito educativo tienen mucha más formación sobre el autismo, entonces estamos todos más alerta a lo que pueda pasar. Por lo tanto, se salen los signos de alarma antes, se diagnostica antes y por lo tanto se diagnostica más. Y esto lo he podido a lo que venía a decir con que algunas situaciones me llevan a pensar ciertamente que no es un aumento de casos de autismo, sino de una mayor comprensión y Mm. unos métodos de diagnóstico un poco más afinados, es que sí que me he encontrado en muchas ocasiones familias que vienen a diagnosticar a sus hijos, a que se les evalúe. Y a la hora de hacer la anamnesis, hablando de la historia social, muchos padres sí que te dicen, bueno, es que, claro, cuando era pequeño sí que jugaba de esta forma, pero no nos ha llamado la atención porque el papá también es así Sí, o porque la mamá también es así. Entonces, he escuchado. sí que pasa mucho que hay mucho más TEA del que pensamos o hay más TEA del que pensamos, sobre todo en generaciones anteriores y que se reconocen muchas veces, incluso se diagnostican en edades más adultas. Y muchas veces es consecuencia del diagnóstico de sus hijos. Carla, yendo un poco a la causalidad, no se puede hablar de causalidad, sino de multicausalidad, multidimensional. Sí, Pero, ¿cuáles serían los principales factores que dan origen al autismo? ¿Qué se sabe al respecto? se sabe, es que es muy complejo. La etiología del autismo es todavía desconocida, a pesar de Ujú. que se han hecho una cantidad inmensa de estudios sobre la etiología. La evidencia científica nos dice que hay cierto componente genético en el autismo y que la causa del autismo finalmente se debe a una interacción tanto de factores genéticos como de factores biológicos
y factores ambientales. Y esto en gran parte es lo que explica la gran variabilidad de, de- de características del autismo que existen. Y por lo que finalmente se denomina el autismo ya no como trastorno de autismo, sino como un espectro. Sí, fue Kanner quien lo tipificó hace, por los años del Mm. 40, si no me equivoco. Bien, ahora la otra pregunta que es también incisiva, su evolución. Los niños autistas con tratamiento, con terapia, que ya hablaremos más adelante, pueden volver, entre comillas, a insertarse, a tener una vida normal, a ser un niño normal. No, sí, o en qué sentido. Pues según lo que entendamos por niño normal. Así es. Por eso dije entre comillas. Sí, a ver, con los niños con autismo la manera en la que trabajamos es un poco para que los niños se adapten en la medida en la que puedan al funcionamiento del mundo. Porque lo que es cierto es que el mundo entero no puede cambiar. Entonces tenemos que acostumbrar o enseñar a los niños cómo funciona también un poco el mundo y tratar de adaptar una pequeña parte. Eh, lo que trabajamos muchas veces también, sobre todo, es en cómo aquello que rodea a los niños puede cambiar para que los niños tengan una mejor eh, inclusión en el mundo. Carla, cuando Por uno da ejemplo, un algo tan diagnóstico, sencillo como anticipar unas rutinas o anticipar una jornada completa para evitar que, pues ya que no podemos evitar que un niño con autismo se desregule con ciertas cosas que a ese niño en concreto le hagan desregularse, por lo menos vamos a intentar anticiparle qué es lo que va a ocurrir para que ya con tiempo el niño vaya asimilando y vaya teniendo una estructura que le va a ayudar muchísimo a funcionar. eso te quería preguntar, un poco haciendo un paréntesis, volviendo a la parte inicial, ¿no? Cuando uno comunica a los padres, una vez que se ha hecho el diagnóstico del niño pequeño, por lo general, ¿no? Que su hijo es autista, imagino que es una noticia no muy cómoda para los papás. ¿Cómo se maneja eso? ¿Cuál es, por lo general, la actitud, la resistencia? Me imagino que es una laceración, pues, al amor propio, como digamos los psicoanalistas, al propio narcisismo de los padres. Decir, mira la continuación de mi persona, sobre todo en la mamá. Pero bueno, tú eres la más autorizada en contarnos qué es lo que Y realmente pasa. muchos padres suelen pasar por un periodo de duelo, porque al final es, tú cuando tienes un hijo, cualquier padre lo que es las expectativas que tiene Claro. es que es un niño completamente sano, sin ningún tipo de trastorno, de hecho, las madres cuando nacen nuestros hijos, lo primero que hacemos es contarles los dedos para ver Hmm, si comprobar que muy tienen todo. completo. Entonces, es un proceso de duelo. Hay padres que lo llevan mejor, padres que lo llevan peor y que necesitan un apoyo, pero afortunadamente es verdad que lo que nos estamos encontrando cada vez más son padres que ya vienen ellos con la idea de a mi hijo le pasa algo, hay algo que yo veo en mi hijo, en mi hija que no veo en los otros niños, Mm. podría ser que tuviera, ahí los padres ya empiezan a estar mucho más formados y empiezan ya no es tanto tabú como era hace muchos años. Y en el autismo hay niveles de intensidad de afectación. No sé si hay nivel Eh, profundo, leve. sí, más que antes, hasta hace unos años sí que se hablaba de niveles de gravedad. Ujú. Ahora, por suerte, hemos cambiado un poco la manera en la que vemos los trastornos y hablamos de niveles de necesidades de apoyo. Necesidad de Tenemos, apoyo. sí, tenemos tres niveles, sí, porque al final el autismo no es algo que se pueda catalogar como algo grave o no grave, simplemente es una manera de funcionamiento distinta. Mm. Entonces, de lo que hablamos es según la necesidad de apoyo que tenga una persona.
Hablamos de tres niveles, de nivel grado uno, grado 2 y grado 3. En el grado uno eh, que decimos que una persona tiene grado uno cuando necesita algún apoyo, pero son personas autónomas en la vida diaria. Normalmente son las personas con TEA que más camuflan y que más cuesta diagnosticar o que se diagnostican en edades mucho más tardías. Luego tendríamos un autismo de grado 2 que requiere un apoyo un poco más moderado y un autismo de grado 3 que sí que requieren un apoyo muy sustancial. Y además, dentro de los grados, Ujú. eh, como hemos dicho, el autismo tiene tres patas: la comunicación social y la conducta y la hipersensibilidad. Cuando hablamos de grados, como hablamos de necesidades de apoyos, hacemos distinción entre la comunicación y la conducta. Un niño puede tener un grado 2, puede necesitar un apoyo moderado conductualmente, pero puede no necesitar mucho apoyo en la Mm. comunicación. Entonces puede tener un grado 2 en conducta y un grado uno en comunicación social. Interesante, ¿no? Porque eso establecía la forma de intervención, ¿no? Mm. Bien, Al y mucha final sí que gente es verdad también, que, independientemente del grado, como profesionales no trabajamos sobre un trastorno y un grado, trabajamos sobre cuáles son las áreas concretas que debemos fortalecer, cuáles son las áreas potenciar. en las que tenemos más habilidad. Carla, mucha gente confunde autismo con Asperger. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Es lo mismo, no es lo mismo? Ahora mismo el Asperger entra dentro del espectro autista. Entonces ahora Está dentro. mismo está dentro del espectro. Sí que es verdad que sí que se hace una pequeña distinción porque, bueno, las personas que antiguamente, lo que antiguamente se conocía como Asperger y que todavía hoy hay algunas familias que sí que quieren que se siga haciendo esa distinción, eh, sí que tienen problemas sociales, mayoritariamente, tienen algún problema a la hora de comunicar. El problema, o sea, bueno, la diferencia básica es que Ujú. cuando estamos hablando de un Asperger, ahora mismo hablamos de un autismo de alto funcionamiento, Mm. que son esas personas que al tener un interés tan restringido y no tener tan afectadas quizá otras patas del autismo, lo que hacen es centrarse mucho, mucho, mucho en ese interés restringido y entonces se hacen expertos. Grandín, por ejemplo, ¿no? Así se llama, perdóname. Se llama... Es que no te he escuchado bien. Sí, Grandín creo que es una Mm. mujer estudiosa, ¿no? De los procesos, cómo matan a las vacas, creó un sistema, pero hasta ahí llego. Ayúdame, por favor. Alto Eh, rendimiento. sí, es que sí que he escuchado, reconozco el nombre, pero no conozco tanto su historia. Al final sí que es verdad que científicamente no se ha encontrado ningún tipo de marcador que nos indique que hay una diferencia neurológica entre una persona con autismo y una persona con Asperger. Entonces, por eso se enmarca todo dentro del TEA. Y al final, este tipo de casos es lo que nos muestra que algunas personas que se encuentran dentro del espectro pueden llegar a desarrollar un nivel muy alto de especialización por lo que comentaba antes, debido a sus intereses tan restringidos. Y justamente eso te iba a preguntar, pasando vuelta al diagnóstico. La comorbilidad, o sea, ¿generan otro tipo de trastornos o de déficits el autismo? El autismo sí.
Eh, sí que se encuentra mucha comorbilidad, sobre todo en comorbilidad con TDAH, Mm. mucha comorbilidad con ansiedad y depresión, con trastornos del sueño, con dificultades sensoriales, que ya es una característica propia del autismo, con problemas gastrointestinales y en algunos casos comorbilidades con epilepsia, Ah, que son los y, menos. y Pero sí, los más justamente comunes son TDAH y ansiedad y depresión. el TDAH, ese es el tema, digamos, el segundo gran tema. ¿Qué cosa es el TDAH? ¿Se puede hablar de TDAH en adultos? También he escuchado, incluso tengo referencia a pacientes míos. Cuéntanos un poco, por favor, Carla. El TDAH es un trastorno por déficit de atención que puede ir acompañado de hiperactividad o no. Incluso puede ser sí, con preferentemente inatento, preferentemente hiperactivo o un combinado, inatención e hiperactividad. ¿Y cuáles son las características diagnósticas? ¿Qué cosas se tiene que evidenciar en la observación clínica para determinar este cuadro? Vale. Eh, es muy interesante esto porque estamos muy acostumbrados, por lo menos aquí en España, que eh, muchas personas que no conocen el TDAH, lo que ven es que cualquier niño que es un poco movido tiene TDAH. Mm. Y bueno, realmente no es Niño así. inquieto, travieso. Claro, los niños mayoritariamente son niños inquietos, son niños traviesos, pero el TDAH no es un niño inquieto y un niño travieso. Ojalá fuera eso. Em, el TDAH al final sigue siendo un trastorno del neurodesarrollo, por lo tanto, sí tiene una implicación en el desarrollo del cerebro. No es un niño inquieto, no es un niño movido y no es un niño que es que no aguanta 5 minutos en la silla. Es mucho más. Em, ¿Cuál es la diferencia, Carla, para entenderlo bien, entre el niño, digamos, con mucha vitalidad, mucha energía y el trastorno de vale, déficit de atención con hiperactividad? vale. Un niño que tiene mucha energía es capaz de quemar esa energía. Es capaz de un niño muy movido, realiza una actividad que tiene mucha carga física y ahí se acaba su energía. Un niño que tiene hiperactividad, sobre todo donde tiene el problema, donde tiene más problema, no, donde tiene más dificultad es a la hora de realizar una actividad en concreto. Son niños que son tan activos que no pueden estar quizá 1 hora sentados en una silla sin moverse, prestando atención a una única tarea durante un largo periodo de tiempo. Son niños que se dispersan porque no son capaces de mantener esa atención, su cuerpo no les permite estar quietos. Son niños que enseguida tienen o que están moviendo las manos, muchos incluso tienen tics faciales por esa imposibilidad del cuerpo de mantenerse quieto. Y básicamente donde más lo notamos es en la inatención, son esos niños que dices, es que le estoy hablando, es que me acaba de hacer una pregunta y mientras le estoy contestando me está hablando de otra cosa o de repente se ha ido, se ha olvidado de hacer lo que estaba haciendo. Son estas cosas que nos pasan de adultos muchas veces que abres la nevera y cuando has abierto la nevera se te ha olvidado a por qué ibas. ¿A qué fuiste? Es eso en un niño constantemente. Es empezar una tarea y no poder terminarla porque ha pasado otra cosa en el ambiente y ya está. Y entonces ha desaparecido qué es lo que estábamos haciendo. ¿Y te ha tocado algún caso difícil? No, no solo de TDAH, sino que tú recuerdas que ha sido un punto, un antes y un después en tu formación profesional. Caso nos enseña y a veces es un aprendizaje duro, ¿no?
Tengo varios, tengo Cuéntanos varios, uno, a ver, tengo para ir varios. cerrando la entrevista. Los más complejos los que son más complejos para mí son los que tienen la comorbilidad TEA y TDAH. Eh, Porque al final estás trabajando sobre dos trastornos que ya de por sí son complejos. Entonces, intentar trabajar con un niño que tiene que tiene una dificultad para mantener atención, que necesita estar cambiando de actividad cada poco tiempo y además eh, necesita una estimulación sensorial concreta para poder regularse, para poder mantenerse en donde estamos, es es muy complejo. Y, y así uno vamos, eh, otra comorbilidad muy complicada es el TDAH con trastorno negativista desafiante. Mm, Cuéntanos, ¿eso en qué consiste? Eh, es un trastorno que básicamente, así rápido, rápido y resumido, un continuo desafío a figuras de poder. Entonces, un niño hiperactivo y que además no acepta que le hagas Hay le límites. dirijas de ninguna manera, que dirijas la sesión de alguna forma, es muy complicado, es muy complicado. Por Difíciles. otro lado, como tú has dicho, esos casos a mí son los que más me enseñan, porque es en los que tengo que estar constantemente, no dejan que me acomode, no dejan que diga, bueno, pues el TDAH, pues trabajo la atención de esta forma y estas cuatro actividades y ya está. Estos casos son los que me hacen estar dando vueltas y vueltas y a ver cómo funciona y voy a probar otra cosa y constantemente me mantienen activa. Y para ir terminando, una de las últimas preguntas, la virtualidad, las pantallas, ¿esto ha incrementado? ¿Tú crees que tiene alguna relación, sobre todo con la hiperactividad, con el déficit de atención en niños? Tiene, tiene relación con cómo se gestionan esos niños, pero no solo con hiperactividad, o sea, sino los niños en general. En general. No con el trastorno en sí, porque al final son trastornos de neurodesarrollo, así que no se dan mientras está formando, mientras está desarrollando el cerebro. Entonces no es algo que podamos, que porque haya pantallas vamos a Mm. crear un TDAH. Pero sí que es verdad que las pantallas, el excesivo uso de pantallas o el mal uso de pantallas dificulta mucho cómo los niños en general gestionan sus emociones y gestionan su tiempo y gestionan muchas cosas. Así es. Bueno, Carlita, tiempo nos ha ganado. Finalmente, ¿cuál sería tu consejo para los colegas, para la gente joven que quiere estudiar, quiere especializarse en este campo de la psicología, la clínica educativa, si le llamamos acá en el Perú, en esta especialidad? ¿Qué nos dirías, por favor? Que no dejen de estudiar. Que la psicología, y más en este ámbito, nunca deja de avanzar, nunca se deja de aprender. Y bueno, al final, cuando te dedicas a este ámbito de trabajo, tienes que estar en continuo reciclaje, tienes Mm. que estar formándote continuamente y rodearte de muy buenos compañeros y muy buenos colegas que te vayan, con los que poder ir Ujú. compartiendo experiencias. Comparto tu opinión. Muy bien, estuvo con nosotros Carla Bonafé de Valencia, España, hablando del TEA, del trastorno de déficit de atención y otras cosas interesantes. Bien, Carla, espero que haya otra oportunidad más. Cuídense, saludos para los amigos de España y con los que nos escuchan. Hasta otra oportunidad. Que tengan buen día. Chao, Carlita, nos vemos. Nos vemos, un saludo, muchas gracias. Igual, chao.